¿quién es Marco Salas? Bueno, sabes que uno tiene siempre la tentación de identificarse a uno mismo con lo que ha estudiado, ¿no? Yo soy esto, soy aquello, pero creo que en ese contexto me gustaría más identificarme con lo que creo. Y yo creo en la propuesta humanizadora de Jesús y me siento un discípulo de Jesús, me siento un amigo y hermano de Jesús. Soy un tipo apasionado por la propuesta del reino de Dios, por la propuesta del Evangelio. Soy un peregrino por este mundo, me considero un peregrino, es decir, trato de vivir con poco equipaje, trato de vivir con la simplicidad que nos propone también el Evangelio y soy un tipo que intenta construir el reino de Dios a través de la transformación de los corazones humanos en relación con felicidad, con perdón, con justicia. Y te diría que también soy un tipo frágil que se encontró con la gracia de Dios, con esa gracia que capacita para amar a pesar de esa fragilidad. Y por tanto también me considero un poeta, me considero un escritor, me considero un evangelizador, me considero un laico que pertenece a esta gran comunidad de hermanos y hermanas que seguimos a Jesús, que llamamos la Iglesia Católica. Entonces, un poco eso soy en estos términos más de sentido y de significado que de estudios, ¿no? Eso es lo primero que te diría. Súper genial. Y en lo que yo he leído de ti, en lo que he visto de ti, obviamente solo por encima, porque eres mucho más que eso, a mí me gustaría que me contaras qué hace un teólogo en redes sociales. Buenísimo. No sé si los que nos están escuchando y comparten este espacio con nosotros se enteraron de la polémica buenísima, riquísima en el sentido que hubo en España hace más o menos un mes. Publicó un profesor de la Universidad de Navarra un título en un periódico que decía así: ¿dónde están los intelectuales cristianos? Y eso revolcó gente tirándole improperios a este teólogo y provocó que varios autores e intelectuales, filósofos y teólogos entraran en la discusión. Entró Miguel Quintana Paz, por ejemplo, haciéndose la misma pregunta. Y entró José María Rodríguez Olaizola, que seguro algunos de ustedes conocen, un gran teólogo y sobre todo un gran maestro de espiritualidad. Entonces, hablo de esto porque cuando estaba sucediendo, mientras estaba dando esta polémica en España, ¿no? De dónde están los intelectuales católicos, dónde están los intelectuales cristianos, me hacía yo la pregunta, ¿no? Justamente, ¿dónde estamos en las redes sociales específicamente? Ya no solo a nivel político, social, económico, a nivel de crítica social, de justicia, sino dónde están los intelectuales y las intelectuales cristianas y cristianos en las redes sociales. O sea, los grandes maestros de teología que tú y yo podemos leer hoy en las bibliotecas, como un Meyer, por ponerte un ejemplo, un Hans King, un José Antonio Pagola, un Walter Casper, todos estos intelectuales no están en redes sociales. No tienen redes sociales, no tienen Twitter, no usan Facebook, no tienen página web. Incluso un gran teólogo y predicador como el padre Cantalamessa, el cardenal Cantalamessa, tampoco, solo tiene un sitio web, pero no está en ningún otro lugar. Todo esto para decirte que mi preocupación, y es la razón por la que yo estoy en redes sociales, es que la teología se haya callado y haya dejado de proponer una palabra. Lo que era que teología es justamente eso, ¿no? Un logos, una palabra sobre Dios. Y hemos dejado de hacer eso en el aerópago principal de nuestra época, que es el continente digital, la calle digital o el conjunto de redes digitales, como lo han dicho ya varios papas en la historia de la Iglesia. Entonces, mi preocupación principal es dónde está la palabra teológica en relación, en red, justamente, enredada en estos ambientes donde hoy todos los seres humanos se desenvuelven, se comunican, interactúan, dialogan, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Pues intento proponer una palabra teológica, dialogo con otros hermanos cristianos de otras denominaciones, trato de responder preguntas sobre conceptos tan fundamentales como el pecado, la gracia, la Eucaristía, la salvación, la redención, etcétera. Y trato sobre todo, en un tercer nivel, de acompañar a ese montón de gente que no se identifica con la estructura de la Iglesia, con algunas cosas con las que incluso yo no me identifico, y trato de acompañarlas sobre todo para que tengan una experiencia de encuentro con Jesús
por supuesto, a través de la teología que yo, pues digamos que yo he aprendido y a la cual yo apuesto, que es la teología de los jesuitas, y también trato como de responder desde ahí a todas esas búsquedas que están en Internet. Entonces, para resumírtelo en síntesis, estoy allí, estoy en redes como teólogo, porque creo que la teología tiene mucha palabra que decir, pero sobre todo tiene muchas preocupaciones y búsquedas que acompañar. De si dejamos la teología solo en los seminarios, solo en las facultades de teología, pues le estamos quitando el talante evangelizador que tiene la teología per se y estamos dejando más espacios a la antropología, la psicología, ¿no? La sociología, que todas son muy buenas, por supuesto, pero que igual tienen solo un pedazo, solo una porción del logos completo de la realidad, y ahí es donde yo digo, pues bueno, la teología también tiene algo que decir, por supuesto, tiene mucha palabra que proponer, muchas búsquedas que acompañar. Entonces, por eso estoy, justamente. Súper, wow. No, no le faltó nada a esa respuesta. Yo, Invito a que investiguen en Internet la discusión. Hace un par de días hubo un encuentro con Miguel Quintana Paz en la Universidad de San Damasco, en España. Hay una conferencia que él dejó ahí puesta. Entonces, la recomiendo de verdad, porque es bien interesante esa pregunta de dónde están hoy los intelectuales cristianos y las intelectuales cristianas. No pueden estar solo en las facultades ni en las parroquias. Eso sería pescar como diría, ¿no? En un río donde ya están los pescados que ya son católicos. Hay que ir donde están los que no son, a ver qué dicen, a ver qué buscan, ¿no? Bueno, era eso nomás. súper importante que digas eso porque precisamente la pregunta que viene es eso, ¿qué le hace falta a la iglesia? ¿Qué crees tú que le hace falta a la iglesia en temas digitales? ¿Sí? ¿En qué estamos escasos como iglesia? Mira, yo rehuso de hablar de la evangelización digital como si fuera algo novedoso. No, no es novedosa. Y no es novedosa porque la iglesia durante toda su historia, y eso lo puede revisar cualquiera que haya estudiado cualquier cosa básica de historia de la iglesia, descubre que la iglesia todo el tiempo tiene que entrar en diálogo con la cultura para poder expresar en el contexto cultural, con el lenguaje cultural, lo que la gente pregunta, ¿no? Pensaremos aquí, por ejemplo, en un Tomás de Aquino, con la Suma Teológica, pensaremos ya en la época del Renacimiento, del humanismo renacentista, a Teresa de Jesús, a San Juan de Ávila, a un Ignacio de Loyola, que intentan responder a esa renovación y reforma de la Iglesia después del Concilio de Trento, y así tú vas a seguir, y en lo más reciente de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. O sea, la Iglesia todo el tiempo tiene que repensarse. O sea, no piensen que esto es algo nuevo, hay que temerle porque es algo nuevo. No, no es nuevo, porque la iglesia todo el tiempo se tiene que repensar para poder anunciar la buena noticia de Jesús. Y desde la teología, como decía, el logos de Dios, el balbuceo de Dios, siempre lo va a tener que hacer. ¿Qué es lo novedoso? Pues que en este caso lo estamos haciendo en medio de una cosa que ya la sociología ha denominado como la cultura digital. Ah, ¿qué pasó? Que mientras estábamos intentando integrar el Concilio Vaticano II en nuestras propuestas de teología, en los seminarios, en las pastorales, en las parroquias, nos cambiaron las reglas del juego. Cambió la forma en la que la gente se relaciona, interactúa e incluso la manera en la que la gente habla. Ya ha cambiado totalmente. La manera en la que la gente interactúa con su propia persona, la manera en la que la gente interactúa con los demás, ya todo eso cambió. Entonces, mientras íbamos intentando, ¿no? En el transcurso de la Iglesia integrar un proceso reformador, como fue el Concilio Vaticano II, que repito, ha sido uno de tantos que ha habido en la historia de la Iglesia, pues nos cambiaron las reglas del juego en esto que hemos llamado hasta ahora la cultura digital. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues entender qué es la cultura digital. Porque hemos creído que evangelización digital, querida Kate, que es una, con todo el respeto y el cariño del mundo, que es de las peores cosas que hemos hecho. Hemos creído que evangelización digital es poner una cámara frente al cura mientras está dando la misa. No, mi gente bella, eso no es evangelización digital. Eso es poner una cámara frente al cura para que haga lo que ya ha hecho toda la vida. No, evangelización digital tiene que pensarse de acuerdo a la cultura digital. Y así como Tomás de Aquino se pensó la teología para tratar de entrar en diálogo con la cultura, así como Teresa de Jesús, así como Juan de Ávila, así como Ignacio de Loyola, así como Francisco Javier, se pensaron la teología para dialogar con una cultura distinta, ¿no? En ese medio tan interesante del Renacimiento y del humanismo, así como el Concilio Vaticano II le toca repensarse a propósito de la modernidad y de la posmodernidad, pues ahora nos toca repensarnos. ¿Por qué? Porque son otros lenguajes.
Entonces, la gran tentación que tiene la iglesia es creer que no ha cambiado la cultura, que no, ha cambiado, que no han cambiado los lenguajes, que no ha cambiado la forma de interactuar a la gente. Y sí lo ha hecho. Y como ha cambiado, pues no podemos llamar a cualquier cosa evangelización digital. Entonces yo diría que necesitamos recuperar esa dinámica de encarnación, para decirlo en esos términos teológicos. El verbo ahora se hizo digital, se hizo bit, se hizo arroba, se hizo hashtag. Bueno, hay que buscar las resonancias en esa realidad que es distinta, que no choca, atención con eso, no choca con la realidad presencial. No son dos realidades que se repelen o que se odian una a otra, sino que son dos realidades que se entretejen. ¿Sí? Por tanto, hay que seguir haciendo acento en cosas presenciales, en el encuentro eucarístico, por supuesto, pero en lo virtual hay que hacer otra cosa, totalmente distinta, porque es otra cultura, porque son otras dinámicas, porque es otro lenguaje. Si no entendemos eso, seguiremos creyendo que la evangelización digital es poner una cámara frente a un cura. Y lo segundo, y con eso termino mi respuesta, yo creo que le hace falta recursos. La iglesia ha adolecido de no de falta de recursos, en muchos casos, sino de no entender que esto que llamamos evangelización digital requiere gente profesional. Requiere diseñadores gráficos, requiere programadores, requiere expertos de marketing, requiere todo eso. Entonces, en muchos lugares han ocupado los puestos de comunicación de las conferencias episcopales sacerdotes que no estudiaron comunicación social. ¿Cómo es eso posible? Eso grita al cielo. Cada vez que, y esto es una experiencia que me han contado muchas veces, no, que en mi parroquia teníamos unas redes sociales y una página web, pero venía otro párroco y la cambiaba, y venía otro párroco y la cambiaba, porque entonces hemos puesto la evangelización digital una vez más en los clérigos, y tampoco. Entonces yo creo que lo segundo de lo que hemos adolecido y que necesitamos con urgencia solucionar es este tema de los recursos. Es decir, en eso hay que invertir, familia. O sea, las reglas de juego cambiaron también en ese sentido. Necesitamos a gente profesional, necesitamos a gente que sepa hacer esto, que lo haga de la mejor manera posible. Y si no hay esos recursos para, no sé, contratar a gente de ese estilo, pues adivinen, hay que hacer una cosa milenaria y que ha hecho la iglesia todo el tiempo, y es formar a los misioneros digitales. Yo no sé en qué parte de los pensos de las facultades de teología de los seminarios va a entrar esto, pero tiene que entrar. O sea, debe haber un seminario específico o una materia específica que se llame misionología digital, qué sé yo, algo así, o misioneros en la era digital. ¿Por qué? Porque para esto hay que estar formado. Así como en la época de las conquistas de América por parte de España y Portugal se inventa en Rema esta oficina para la propaganda de la fe, eh, pues así ahora, así como se inventa en París el seminario para los misioneros, pues así hay que hacer ahora, hay que formarnos. Si no nos formamos en esto, pues vamos a seguir creyendo que el lenguaje es el mismo, que las dinámicas son las mismas, y hace rato que las reglas de juego cambiaron. Entonces, en lo segundo que hemos adolecido como iglesia es que hemos creído que no hace falta formación. No hace falta. Si no tenemos para invertir en contratar a gente profesional en esto, pues al menos tengamos la decencia de formar a gente en nuestras comunidades, parroquias, en nuestros seminarios, en nuestras facultades, para responder a este reto. Porque si no, pues entonces no hemos entendido absolutamente nada de la cultura digital. Entonces, así como antes los misioneros que venían a América recibían una formación teológica, espiritual, renovada y reformada para poder venir a América a fundar, a crear comunidades, pues así hay que hacerlo hoy, con otras dinámicas, por supuesto, pero es el mismo principio, es lo que te quiero decir, o sea, no es nuevo en ese sentido, ya lo hemos hecho anteriormente, solo que a veces como que nos hemos anquilosado un poco y hemos cogido un poco el miedo a entender que eso nos está pasando hoy, y nos va a pasar en 10 años y en 15 para otras cosas, por supuesto. Bueno, hasta aquí respondo. No, me encanta que vas por el camino en el que quiero llevar la entrevista, porque es que precisamente, o sea, hablas como si conocieras todos los puntos, y es que yo quisiera preguntarte,
¿cómo o qué piensas tú o cómo, qué consejo podrías darle a los proyectos? Hay muchos proyectos que inician con muchísimo entusiasmo, como tú dices, entonces vamos a hacer esto en redes sociales, vamos a hacer este proyecto y empiezan a establecer muchas reglas y bases para poder empezar su proyecto, pero con el tiempo se dan cuenta que necesitaban recursos económicos para poder sostener el proyecto, para pagarle al diseñador, para pagarle al webmaster, para pagarle al community manager y se encuentran con que no tienen plata y muchísimo menos, o sea, cuando se encuentran con la realidad de querer dedicarse a esto 100% y saber que sí lo pueden hacer, pero que hay que pagar la luz, hay que pagar el arriendo, hay que pagar, sí. ¿Tú cómo crees que un proyecto digital podría crear un business model, sí, sin caer en la tentación de hacerlo meramente por plata? Mira, uno de los tantos ejemplos que hay sobre casos de éxitos del tema tiene que ver con la página Catholic Lean. No sé si alguno la conozca, pero Mauricio Arteaga, que es peruano y que estuvo en Roma un tiempo, creó todo un sistema donde evangelizar y sostener el proyecto no son dos cosas que se repelen. Entonces, lo primero que yo quisiera decir para responder esto es decir que es posible. Es decir, que Marcos Salas no se está inventando algo nuevo. No, es posible. O sea, y si ya alguien lo hizo y nos está diciendo que es posible, entonces no podemos plantearnos mayores excusas para eso. No podemos decir, no, es que eso es imposible porque mira, no, es que ya alguien lo ha hecho, ya ha tenido éxito. Entonces ya nos demuestra empíricamente que sí se puede. Y hay datos para lograr esa realidad de un proyecto autosostenible. ¿Cómo hacerlo? Pues hay un montón de vías, un montón de factores que entran en juego. Pero yo creo que lo primero es un cambio de mentalidad. En América Latina tenemos el gravísimo pecado de creer que todo lo que sea católico no se puede cobrar. No, familia, esto cuesta. Por los mismos factores que hemos dicho. Porque mantener una página web cuesta, porque pagar un diseñador cuesta, porque editar un video cuesta. Si quieres hacerlo de calidad, si quieres hacer cualquier otra cosa y meterte en la oración y decir, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer para la gloria de Dios, bueno, ya tú que te autosaboteas de esa manera. Pero si quieres hacer cosas de calidad, pues todo eso cuesta. Entonces, tenemos que empezar por un cambio de mentalidad. ¿Y cuál es el cambio de mentalidad? Pues empezar a entender que las cosas cuestan y que tanto como haces un retiro virtual gratuito, tienes que hacer uno cobrando. Sí, sí, sí. Porque a los profesores hay que pagarles, porque al predicador hay que pagarle, todo eso, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, como laico, que estuve estudiando teología de la Javeriana, cuando hago mi lista de gastos fijos al mes, digo, ¿con qué cara la gente a veces me pide a mí que haga un montón de cosas gratuitas cuando no se han enterado que esto es lo que vale lo que yo he estudiado? O sea, que eso no es lo que eso no es como el evangelio que gratis lo recibí, gratis lo voy a dar. No, es que eso me está costando un montón de cosas. Entonces, hay que cambiar la mentalidad porque todavía en América Latina hay una mentalidad de que no, es que cobrar el retiro no, es que cómo voy a cobrar eso, es que no hagamos eso. No, ese tipo de cosas hay que administrarlas bien, hay que pensarlas bien y hacer entender a la gente que las cosas formativas, atención, estoy hablando de las cosas formativas. Otro lío ya es lo parroquial y las misas, bueno, en ese lío no me meto, pero el tema formativo tiene un costo, por supuesto. Así tal cual como tú pagas un curso de marketing, así tal cual como pagas un curso de cocina, pues si vas a dar un curso, si vas a tener un proyecto digital donde tengas una propuesta formativa, pues puedes tener cosas gratuitas, por supuesto, pero hay cosas que tienes que cobrar. Y educar a la gente que ese tipo de cosas se están cobrando porque hay que sostenerlas. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que los grandes proyectos o se han perdido una gran cantidad de proyectos bien interesantes que aportarían un montón en la evangelización digital porque no se han sentado a pensar en que hay que hacer un presupuesto. ¿Sí? O sea, montar un proyecto digital no es abrir una cuenta en Instagram, en lo absoluto. Montar un proyecto digital es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener página web? Okay, ¿cuánto nos cuesta eso? Cotizo con 3 personas para tener un aproximado. ¿Cuánto me cuesta diseñar un post? ¿Cuánto cuesta un diseñador gráfico por hacer un 2000 por 2000 para Instagram? Listo, tengo la cotización de 3. ¿Cuánto me cuesta mantener tal otra cosa? Y voy a hacer un budget y digo, bueno, listo. Entonces, mensualmente necesito tener un ingreso fijo de tanto. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a buscar donantes, o vamos a dejar que la gente mensualmente ponga su ofrenda para esto, o vamos a tener por mes retiros o formaciones pagas y gratuitas, y con las pagas vamos a ir haciendo un budget general, o vamos a ver venta de boletos y de cosas para que la gente en la parroquia nos ayude a sostener el proyecto, para tener un primer ingreso inicial, no lo sé, pero han fallado un montón de proyectos porque creen que evangelización digital es abrirse una cuenta de Instagram. Bueno, eso puede ser, pero si quieres hacer un proyecto autosostenible, pues tienes que sentarte. Y claro, lo que decía anteriormente, como tú no conoces la cultura digital, pues luego crees que evangelización digital es solo abrirse una cuentas en redes, ¿no? Y cultura digital también implica entender que hay otro montón de cosas en juego que se cobran. O sea, hoy en día se cobra hasta por escribirte la biografía de Instagram. Se cobra por escribirte el caption, es decir, el texto que va debajo de la imagen. Ah, bueno, entonces un montón de proyectos han fallado porque no han tomado en cuenta eso. Entonces, ¿crees que no, lo mejor para el Señor, esto es lo que tenemos? No, mija, si usted no sabe cantar, no está en el coro. Dios la bendiga, busque su vocación, pero su usted no nació con la vocación del canto. O sea, no fuerce al Espíritu Santo, de pronto le dio otra vocación. Lo mismo digo para esto, ¿sí? Y vuelvo al punto. Yo creo que antes de hacer todo este presupuesto, lo primero que deberían hacer todos es buscarse un buen curso de evangelización digital, que hay un montón. Conozco al menos dos, el del Dicasterio de Medios de Comunicación del Vaticano y el que se acaba de sacar hace un par de meses, Siskia Valladares y Daniel Pajuelo, que fueron los creadores de iMisión, que tienen esta misma preocupación, ¿no?, de cómo evangelizar en redes. Sacaron un curso súper barato, $30, 90,000 pesos, 100,000 pesos, y es un curso completo sobre evangelización digital. Entonces, tú quieres armar un proyecto de evangelización digital, antes de pensar en cuánto cuesta, métete un buen curso de evangelización digital, entiende la dinámica. ¿Para qué? Para que te ahorres tiempo, para que te ahorres dolores de cabeza, para que seas mucho más efectivo, porque en lo digital todo cuesta. Y todo lo que te puedas ahorrar, en todo lo que pueda ser efectivo en tiempo, en dinero, en diseño, etcétera, pues va a jugar a tu favor. Entonces yo creo que al menos estas tres componentes para mí serían fundamentales antes de empezar a postear imágenes, antes de empezar a decir, bueno, vamos a hacer videos en YouTube, antes de todo eso. Porque hasta pasé videos en YouTube, la cámara, que si el micrófono. Ahora, si quieres hacer una cosa, ya lo digo así, como espiritualista, ¿no? El Señor, esto es lo que hay. Bueno, entonces, así no llegamos a ningún lado. Esto, vuelvo y digo, no entra en conflicto con decir, bueno, Kate, tenemos este microfonito, esta camarita, hagámosle, hagámosle, pero siempre tengan en cuenta que hay que ir avanzando, no te puedes quedar con eso, tienes que ir avanzando. Si ya tienes esto, bueno, pongas un tiempo límite, bueno, vamos a estar con esos equipos 6 meses, y en 6 meses esto hay que renovarlo, entonces tenemos 6 meses para encontrar los recursos. ¿Qué vamos a hacer? Vendamos un curso, hagamos una propuesta, hagamos retiros, qué sé yo. Eso es lo que yo te diría. No sé si fui claro, pero por ahí va la cosa, me parece. Mucho más que claro, de verdad. Tú, viendo todo este panorama, ¿qué oportunidades por un lado y qué desafíos por el otro crees que hay dentro de la iglesia en toda la parte digital? Para los que están comenzando, para el laico que quiere hacerlo, para los seminaristas que se están formando y que ya ven que pueden tener una oportunidad, y para el padrecito que de verdad quiere salir y no sabe cómo hacerlo, ¿qué desafíos y qué oportunidades hay en ese espacio? Eh, yo creo que la gran oportunidad eh, es que hay gente que está buscando. La gran oportunidad que tenemos es que la gente que está en redes sociales no es la gente que está en nuestra parroquia. O sea que cuando entramos al continente digital, no estamos evangelizando a los que están en las parroquias, porque de alguna u otra manera, estén o no estén en redes, pues ya creen, ya van a misa, ya se confiesan, rezan el rosario, hacen todos los ritos católicos. Perfecto. A esa gente no es a la que estamos evangelizando. Y con todo respeto, vete a YouTube y pon comentario del Evangelio. 90,000 comentarios al Evangelio de 90,000 comunidades. Eso no es evangelizar. Estamos ahí, como decía, pescando en la misma pecera. ¿Qué oportunidades veo? Que hay un montón de gente que no entiende el lenguaje cristiano, que hay un montón de gente que no sabe las categorías esenciales del cristianismo, que hay un montón de católicos que no han pasado
o que pasaron por catequesis carismática, pero que hoy no comprenden un montón de cosas del cristianismo. Y entonces ahí hay una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque hay mucha búsqueda. Hay mucha búsqueda. Entonces, ¿qué me he dado cuenta yo? Que yo hago preguntas todos los días por mi Instagram de diferentes cosas. Y la última, por ejemplo, que me di cuenta en una de las últimas preguntas que hice, que fue, ¿qué cosas de la fe, qué cosas del cristianismo crees por fe pero no entiendes? Sin mentirte, de 20 personas que me respondieron, 15 de esas 20 personas dijeron, no entiendo la virginidad de María. A lo creo por fe, pero no tengo ni idea eso qué significa. Y al instante de eso dije, pues hay que hacer un curso de Mariología en los Evangelios a esta gente. Pero eso, ¿cómo lo logré? Pues descubriendo cuáles son las preguntas que tiene la gente. Entonces, la gran oportunidad que tenemos hoy es que hay un montón de gente en redes sociales que, mira, ni siquiera es que tengan versión al cristianismo, es que no lo conocen. No lo conocen. Entonces yo digo, pues tenemos una oportunidad increíble allí para poder crecer, para poder anunciar el Evangelio de Jesús y para poder, por supuesto, mostrar toda la riqueza de la iglesia en temas de espiritualidad y de humanidad. La segunda oportunidad que yo veo es que, si te das cuenta, el lenguaje de esta posmodernidad habla de igualdad, habla de libertad, habla de fraternidad, habla de reconciliación, habla de paz, para poner ejemplos muy cercanos a la realidad colombiana. Y yo digo, ven acá, pero todas las categorías son cristianas, pero la gente hoy no relaciona esas categorías con el cristianismo. Hay una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque es probable que mucha de esa gente esté hablando con el lenguaje cristiano, pero no sepa que es cristiano, o no sepa que el fundamento de eso es cristiano. Entonces hay una oportunidad interesante para responder a esas búsquedas también. ¿Qué desafíos yo encuentro? Pues de nuestra parte, que no habíamos entendido que la cultura digital tiene otro lenguaje, tiene otras maneras de interactuar, y que sigamos repitiendo lo que hacemos en la presencialidad en lo virtual. Y no, eso es otra lógica, tiene que cambiar eso tiene que ir por otro lado. Entonces, con los desafíos yo siento que hay, pues primero lo que te decía hace un momento, el tema de la cultura digital, de no haber comprendido que es otro lenguaje, que es, por supuesto, otro camino, que tienen otras dinámicas, otras interacciones. Entonces, de nuestra parte yo siento que ahí hay un reto de cambiar la mentalidad. Pero ahora, pensar en un reto de la red social hacia la iglesia y hacia el cristianismo, hay muchos, hay muchos. Entre esos que quienes están ahí en la red social no quieren doctrinas, no quieren respuestas prefabricadas, quieren que tú los acompañes, quieren que tú te atrevas a decir que no sabes algo, quieren que tú seas humano, que seas transparente. Y en muchos de nuestros proyectos de evangelización no hay esa realidad de transparencia, no hay esa realidad de mostrarnos tal cual somos. En muchos casos, lo que hacemos es repetir nuestra pedagogía catequética presencial en lo virtual, y eso no puede ser. Entonces, yo creo que un gran reto es cómo nosotros construimos puentes en la realidad digital, entendiendo que quienes están allí es muy probable que poco o nada les influye el cristianismo en su vida cotidiana. Es decir, cómo nosotros nos metemos ahí y entablamos puentes con los que están allí y tratamos de ahí anunciar la buena noticia de Jesús. Es un reto, por supuesto. ¿Por qué? Porque pues, quienes están ahí no conocen el cristianismo por un lado, y si lo conocen más o menos, y si lo conocen, el cristianismo no ocupa ningún lugar importante en su vida. Entonces, nosotros, si queremos entrar en esa cultura digital, pues tenemos que esto es lo más difícil, quitarnos nuestros prejuicios, quitar de nuestra cabeza que quienes están allí entienden palabras como sacramentos, que entienden palabras como transustanciación, que entienden palabras como Eucaristía, que entienden palabras como confesión. No las entienden. ¿Sí? Yo repito, si es que queremos hacer verdadera evangelización digital, porque si no, bueno, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, y quienes nos van a ver son la gente que ya, pues que ya estén o no las redes, están dentro de la iglesia. Eso no es evangelización digital. Si queremos de verdad evangelizar, es decir, lanzar las redes,
para proponer la propuesta de Jesús y explicar que la propuesta de Jesús es transformadora de la vida, pues nos toca entender que esa gente que está ahí, el vocabulario cristiano, no lo entienden, no lo manejan, no lo conocen, ¿sí? Y eso es producto de una era post-cristiana, neopagana, como la han llamado algunos, postmoderna, posverdad, etcétera. Y otra cosita más que me parece a mí que es un reto interesante pues de este espacio digital tiene que ver con que el mensaje es interactivo. Voy a poner un ejemplo. Yo nunca he visto en una homilía, en una parroquia, yo personalmente nunca he visto que el sacerdote se pare en un momento de la homilía y diga, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen de lo que yo estoy diciendo? A ver, Kate, de lo que yo acabo de decir, ¿qué entendiste? No, idea. El sacerdote se para, da su homilía y chao. Y si la gente presta atención, si entendió, si tiene preguntas, si tienen dudas, pues Dios me las bendiga. En Internet y en la cultura digital no puede pasar eso. Es más, no pasa de antemano. Cualquier cosa que tú coloques, de inmediato es susceptible de tener respuesta e interacción con los demás. Y eso es un reto, porque es que creemos que, claro, con nuestro mensaje cristiano es que nosotros tenemos una autoridad moral, señor y señora. Eso en la cultura digital no existe. Y cualquier cosa que tú pongas es susceptible de ser respondido, criticado, ¿sí? De ser debatido. Entonces, eso está chévere, porque me parece que ahí los evangelizadores digitales y los misioneros digitales tienen una tarea brutal de formación teológica. Ah, porque no quiere decir ahí sabiéndote solo algunos numerales del catecismo. No, ¿por qué? Porque todo el tiempo es susceptible de tener interacción, ¿no? ¿Y esto cómo lo explicas? ¿Y eso qué quiere decir? Y no estoy de acuerdo contigo, y eso no es lo que dice el Evangelio, ¿sí? Eso es increíble. ¿Por qué? Porque si te vas a Twitter, si te vas a Facebook, hasta en TikTok, en cualquier red social, siempre tienes la posibilidad de dejar un comentario. Siempre tienes la posibilidad de dejar una reacción. Me gusta, me enfurecí, no me gusta, ¿sí? Entonces, hay interactividad, cosa que en nuestro lenguaje habitual del cristianismo y de la iglesia no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a un lenguaje vertical, el que habla desde el púlpito y todos los demás escuchan porque eres la autoridad. ¿Sí? Ahora no. En red social, cada uno es un, por decirlo de una manera, cada uno tiene su propio púlpito. Ah, bueno, eso es un reto interesante porque quienes van a entablar diálogo contigo te pueden refutar. Y ahí se ha visto una cosa bastante lamentable y es que en muchos casos quienes linchan a estos sacerdotes, misioneros y demás que están en redes sociales son los propios católicos, ¿no? Lo que hemos llamado en la cultura digital los policías de la sana doctrina. Entonces, también esa es la realidad en la que cualquiera de los que está aquí, si va a hacer algo evangelizador, si cree que se está pasando un poquito, si cree que está yendo muy a la frontera, téngalo por certeza que lo van a criticar. Y tercero, pues yo diría que en el continente digital todo está por hacer. Todavía la iglesia no ha sacado un montón de reflexiones, por supuesto, pero en cuanto a lo técnico, todavía está todo por hacer. Además, porque la cultura digital sigue transformando y cambiando y sigue haciéndose nueva, ¿no? Eso lo hubiéramos grabado hace 6 meses, pero hace un año, probablemente lo hubiéramos grabado por Skype y no por Zoom, porque el 80% de la población mundial no conocía Zoom. Ah, bueno, ahora cambió. Ahora todo se hace por Zoom. Y después salió otra y salió otra. Bueno, fíjense cómo estar en el ritmo, pues es importante porque la cultura digital es de las más flexibles que tenemos, de las más variables, de las más cambiantes. ¿Por qué? Porque como son algoritmos, como son inteligencia artificial, todo el tiempo están actualizándose, cambiando, y entonces en Instagram te cambian el botón de un lado a otro, ahora Twitter va a permitir salas, ¿no? En vivos desde salas, y entonces ahora antes se permitió hacer audios, y ahora salió Clubhouse, y ahora pues, todo el tiempo está cambiando, entonces eso también es importante, ¿no? Todo todavía está por hacer. No sé si me alargué, pero por ahí iría mi respuesta. No, está perfecto, está perfecto. Esto no se está convirtiendo en una entrevista, sino en un aprendizaje completo, de verdad. Muchas gracias. Quería preguntarte, bueno, tú también escribes, ¿sí? Y te encantan los poemas y es súper delicioso poder escuchar cuando los estás diciendo. Y estamos
precisamente en un momento en nuestra cultura digital en que contar historias, hacer storytelling es muy importante para poder transmitir todo eso que tú dices, la vulnerabilidad de quienes están detrás de la cámara, y reconocer esa vulnerabilidad tiene que hacerse por medio de historias. ¿Tú podrías darnos unas claves para tener buena narrativa? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede tener buena narrativa? Qué bella pregunta, porque el lenguaje predominante en redes sociales es el storytelling, es la narrativa, por supuesto. Eh, las grandes marcas todo el tiempo están repensándose el storytelling, ¿no? Te recordarás que hubo un tiempo en el que lo importante era que tú te sintieras, ¿no? Uf, golpeado por ese comercial, ¿no? Recordarás varios que han salido a lo largo de estos años, ¿no? Donde tú veías, veías el video, te conectabas con la historia, llorabas y al final te salía el logo de la empresa. Entonces dices, claro, terminas como haciendo una conexión emocional con lo que hay. Con la propuesta cristiana tendremos que hacer algo parecido, pero sin llegar a ese emocionalismo, ¿no? Por supuesto, no estamos vendiendo el evangelio. No, nosotros no tenemos un producto que vamos a vender. El evangelio nunca es un producto. Es un mensaje de vida y ahí sí hay una ligera diferencia. Entonces yo sí creo que hay que usar las emociones. O sea, ya pasó la época en la que el predicador, el sacerdote, el obispo, el religioso, la religiosa, el teólogo y la teóloga se presentaban como otra clase de seres humanos, ¿no? Como un nivel más superior de seres humanos. No, en el continente digital la propuesta va por otro lado. ¿Y quiénes conectan mejor, en mi experiencia, quiénes conectan mejor con toda esta gente que está ahí, que está buscando? Aquellos que se han atrevido a decir, esto me pasa, esto me duele, esto me cuesta. Yo varias veces he publicado poemas donde digo que a veces el Evangelio no responde a ninguna de mis preguntas, donde a veces que mi fe en Jesús no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque entro en crisis, porque no responde mi situación. Nunca he negado mi fe, por supuesto que no. Pero también soy humano y me atrevo a decir, oye, he pasado por esto. ¿Y qué respuesta he recibido de la gente? Yo también. A mí también me ha pasado. Me robo estos versos porque es lo que me está pasando hoy. Entonces, ojalá sea una narrativa más real, ¿sí? Y, y que lo que narremos sea verdad. Lo que pasa es que hacemos trampa también, ¿no? O sea, nosotros no somos ninguna de estas grandes empresas que hacemos trampa, que estamos una narrativa para que la gente se emocione y para que compre nuestro producto. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros nos mostramos como somos de nuestra inteligencia emocional, desde lo que nos afecta, no para que la gente nos compre un producto, sino para que diga, es que eso también pasa en el movimiento de Jesús, eso también les pasa a los cristianos, y que el Evangelio responde justamente a esas búsquedas existenciales. Esa es la realidad. O sea, no nos mostramos vulnerables para que la gente luego nos compre el Evangelio, sino que nos mostramos vulnerables para decirle, para los vulnerables es el Evangelio. Entonces, la primera clave de la narrativa es que tiene que ser así. O sea, podríamos hacer marketing con el Evangelio, pero no es nuestra idea. Ojalá nunca sea nuestra propuesta evangelizadora. Nuestra propuesta evangelizadora es la misma de siempre, y es que alguien se encuentre con la persona de Jesús y que su vida cambie. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos narrar eso? Pues a través de tu propia experiencia. Y por eso, en el continente digital, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han retomado la idea de que no se hace evangelización digital mandando mensajes religiosos, sino siendo testimonio. ¿Y qué es ser testimonio? Pues no es ser un superapóstol, uno sábelo todo. No, ser testimonio de que en medio de mi fragilidad humana, Jesús me sigue alentando. La propuesta de Jesús para mí sigue teniendo sentido. Entonces, ¿qué cosas han sido válidas para mí? Ojo, para mí, para poder expresar eso, la poética, la poesía. Claro, por supuesto, cada vez que publico un poema, estoy pensando en lo que me está pasando y estoy compartiendo eso, y la gente se conecta con eso porque está viviendo esa misma realidad, o porque vivió eso, o porque siente que va a vivir eso pronto. Entonces, ojalá tengamos narrativas que involucren a la gente, que involucren lo que la gente siente, pero no de una manera sintética, porque eso se nota. Cuando tú no has vivido algo, intentas escribir sobre eso que no has vivido, se nota que es sintético. No, ojalá sea real. Ojalá los predicadores y misioneros digitales no tengan miedo a mostrarse como son.
No tengan miedo de decir, esto me duele, esto me cuesta, esto me afecta. Eso es lo primero que quisiera decir. O sea, ya en lo digital se ha roto la barrera de lo íntimo. Y eso es, es un riesgo, pero también puede ser una ventaja. La ventaja de que yo me muestre tal cual soy. Por supuesto, guardando las distancias, teniendo mi vida privada, pues en mi vida privada, por supuesto, pero ojalá tengamos la libertad de también mostrarnos en crisis, de mostrarnos tristes, de mostrarnos con poca esperanza, porque no podemos ir al continente digital creyendo que los cristianos somos los salvadores de la humanidad y de la sociedad. No. ¿Por qué? Porque en la cultura digital eh, no son bien vistos aquellos que se alzan como los grandes, ¿no?, maestros y salvadores del mundo, a pesar de que la misma cultura digital haya alzado algunos influenciadores a esa categoría. De todas maneras, eso no siempre es lo que la gente quiere, ¿no? Entonces yo creo que una buena manera de narrar el Evangelio pasa por lo que tú sientes, por lo que tú has vivido, el testimonio. Eso siempre ha sido infalible y ahora sigue siendo infalible. Tu propio testimonio de vida, tú que has vivido, tú que has experimentado, cómo lees el Evangelio y el Evangelio cómo afecta a la humanidad. Eso para mí es un componente muy importante. Y la segunda manera, esto es como lo más humano, y la segunda manera tiene que ver con lo teológico. O sea, yo creo que hay que seguir hablando teología, hay que seguir diciendo teología. Y eso, ¿cómo se hace? Pues dejando de asumir que la gente que está ahí entiende. Entonces, hay que volver a lo básico, explicar, explicar los evangelios. No hacer comentarios, porque paso hay un montón. Y si la gente quisiera, pues va a YouTube y encuentra la cantidad que quiera de comentarios, escoge el que quiera. Explicarnos de otra manera, explicar por qué el evangelio, no sé, por poner un ejemplo, el Padre Nuestro que oramos en la primera semana de Cuaresma, desde el Evangelio de Mateo, ¿por qué eso afecta a tu vida? Ah, bueno, le explicas. Ah, bueno, mira, porque el Padre Nuestro habla del perdón. Ah, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, en el contexto de Jesús pasaba esto y por tanto la propuesta de Jesús es súper renovadora porque invita a que perdonemos a todos, incluso a los enemigos. Ah, ok. Sí me explico, o sea, tiene que ver con esa capacidad catequética, pero ya no de cuadernos, ya no del plan de pastoral que nos mandan desde no sé dónde. No, ahora tiene que ver con, ok, ¿cómo yo hago para que esto que estoy explicando involucre en la vida del otro? ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas veces explicamos el Evangelio y poco o nada toca la vida. Por supuesto que hay evangelios difíciles de conectar con la vida cotidiana, pero hay que hacer el mayor esfuerzo por esa hermenéutica, ¿no? Y eso ya es una narrativa, ¿no? Eh, Eso me parece lo más importante, ¿no? Y tercero, una narrativa que, que se olvida un poco de esta idea moralista de, de que el cristiano tiene la autoridad moral y la superioridad moral para decir qué cosa está bien, qué cosa está mal. Ojalá cambiemos esa narrativa cada vez que podamos por una narrativa que invite al acompañamiento. Por ejemplo, por poner un caso, el caso de la pornografía. Yo he visto cómo compañeros míos de la iglesia hablan de eso con, un, con una catequesis que más que alentar, desalienta. Eso es pecado, eso está mal, en el catecismo numeral tal, los que hacen eso van a ir a no sé dónde, tal, tal, tal. Y luego me he encontrado con hermanos cristianos, por ejemplo, que se inventaron, por ejemplo, un grupo de encuentro anónimo de personas que son adictas a la pornografía para conversar desde la propuesta de Jesús cómo ir superando eso. Si ves cómo cambia la narrativa, o sea, del juicio de decirte que si haces eso está mal, al, oye, ¿te está pasando esto? Mira, yo soy cristiano y a mí también me pasa. ¿Por qué no nos juntamos y vamos buscando caminos juntos? Ah, de esta narrativa donde haya alguien superior que habla y el otro escucha, a esta narrativa en la que estamos dos juntos e interactuamos. Y eso no pasó hace 2 años, acaba de pasar hace una semana con un amigo mío que es cristiano, y que le dije, oye, me ha parecido increíble esta propuesta que has hecho. Y dice, sí, es que un montón de gente me escribe que tiene problemas con la pornografía y yo en vez de publicar algo diciendo que eso es un pecado capital y que vas a arder en no sé dónde, por eso dije, pues ¿cómo acompañamos a esta gente? Pues diciéndole primero que yo también tengo ese problema y segundo, abramos un grupo de Zoom, sentémonos a dialogar una vez al mes a ver cómo va eso.
Ah, ok. Una narrativa que toma en cuenta al otro, que acompaña al otro. Entonces, esto me parece fundamental. Y no digo más porque si no, me alargo hasta mañana. Bueno, yo feliz. Eh, hablando de eso, de todo lo que nos has dicho, ¿qué cualidades debería tener un comunicador católico? ¿Qué crees que tú que deberían acompañar? ¿Qué cualidades deberían acompañar a una persona que comunique el evangelio? Un comunicador católico. Me lo ha dicho muy bien hace un par de días el cardenal Cantalamessa. Él decía que necesitábamos predicadores teólogos y teólogos predicadores. Yo, de verdad, Kate, no sé a quién se le ocurrió, me encantaría conocerlo para orar por esa persona. No sé a quién se le ocurrió separar la teología de lo pastoral. Ah, no, es que yo me voy a dedicar a la pastoral, a estar, agarran además el Papa Francisco, a oler a ovejita, como el Papa Francisco nos dice, la pastoral de la ovejita. Ven acá, pero ¿en qué momento se nos olvidó que la pastoral no es otra cosa que el ejercicio, que la, que la encarnación de la teología? No se pueden separar. O sea, no es que esté la teología por un lado, la pastoral por otro lado y la espiritualidad por otro lado. Evangelii Gaudium es una síntesis de las tres, diciendo no deben estar separadas. Necesitamos una teología pastoral, necesitamos una pastoral teológica y necesitamos que la espiritualidad atraviese tanto la teología como la pastoral. Entonces, esto es lo primero que quiero decirte. ¿Para qué? Para decir que en este tiempo de la posverdad, eh, algunos la han confundido con que ahora no importa la verdad. No, no, no nos confundamos. La posverdad no es otra cosa que el tiempo después de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo no es que no importe la verdad, es que no importa la verdad ni tampoco la mentira. Ah, no importa. No importa si lo que tú estás diciendo es verdad o si lo que tú estás diciendo es mentira. No importa. Entonces nosotros como comunicadores muchas veces nos preocupamos por la forma, ay, cómo vamos a transmitir el mensaje y el video y que tenga esta iluminación y que tenga esta imagen y tal y tal y tal. Y nos metemos en unas complicaciones por la forma en la que vamos a presentar el contenido, olvidándonos que lo más importante es que lo que estemos diciendo desde la propuesta cristiana sea verdad. ¿Sí? En la época de la posverdad, un montón de cosas y un montón de lugares y un montón de espacios de la sociedad ya no les interesa si lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Por ejemplo, las fake news, que seguramente ustedes han recibido varias de sus tías y de sus mamás por WhatsApp, de que el Papa Francisco, hubo un apagón en Roma y el Papa Francisco tuvo que salir un bueno, todas esas fake news. Entonces, no importa si es verdad o es mentira. Sí se dan cuenta, por eso las fake news tienen tanto poder, porque no importa si es verdad o es mentira. Pero para el cristianismo sí que eso tiene importancia. ¿Por qué? Lo dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Porque en la iglesia hay una jerarquía de verdades. Y hay verdades que comunican mejor el evangelio que otras. O dicho, en palabras del Papa Francisco, hay verdades que si se desconectan del evangelio no tienen sentido. Entonces, ¿qué tiene que hacer un comunicador católico? Pues lo básico es que sepa cuál es la verdad cristiana. ¿Y eso qué significa? Pues que sea teólogo, que sea teóloga, que sepa lo mínimo de teología. Porque no se está anunciando a sí mismo, ni está anunciando un partido político, ni está anunciando una ideología. Está anunciando a Jesús de Nazaret, está anunciando el Evangelio. Entonces tienen que conocerlo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, porque si no lo conoce y predica una cosita del Evangelio, sin entender el contexto, ahí el cristianismo, aunque la gente le cuesta asumirlo, se vuelve ideología. Ay, no, que las ideologías de tal y tal y amenazan el mundo. Señores y señoras, el cristianismo y el catolicismo también se puede convertir en una ideología. ¿Cuándo se puede convertir? Cuando hace lo mismo que las otras. ¿Y es? No importa si lo que estoy diciendo es verdad o no es mentira. No, Cat, es que eso yo lo escuché al padrecito tal. ¿Y usted investigó? ¿Y usted fue a las fuentes? ¿Y usted buscó? ¿Y usted leyó el Evangelio? ¿Y usted investigó qué decía esa palabra en griego? Ay, no, yo que yo vi eso por ahí, yo leí eso por ahí. Ah, bueno, entonces el cristianismo también ha predicado en este tiempo un montón de fake news, un montón de fake news que no tienen relación con el Evangelio. Entonces, primera característica, pues que sepan lo mínimo de teología, lo mínimo de historia de la iglesia.
que al menos tenga contacto con los evangelios, que sepa lo mínimo, lo básico de los evangelios, cuándo se escribieron, el contexto, tal, tal, tal. Importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que va a anunciar no es una ideología, es la persona de Jesús, es el mensaje de Jesús, que para el cristiano es la verdad. La verdad en el cristianismo no es tener la razón, ni tampoco ganar una batalla, ni ganar un debate. Yo tengo la razón, tengo la verdad. No, la verdad en el cristianismo es una persona. Bueno, si vamos a predicar la verdad del Evangelio, estamos predicando a Jesús. Entonces, vuelvo y repito eso del Papa Francisco en el Evangelio Gaudium. Hay una jerarquía de verdades, hay que conocerla. Voy a poner un ejemplo. Si me das permiso, voy a poner un ejemplo. Permiso concedido. Pregúntenle a la gente, hagan este ejercicio, pregúntenle a la gente sobre Martín Lutero, a la gente de la parroquia, de las comunidades. ¿Qué sabe la gente de Martín Lutero? Fíjate, yo escucho unas barbaridades que yo digo, ¿quién es el párroco de este señor para llamarle y decirle, epa, ¿qué haces? No, que él fue el que separó la iglesia en dos, porque él estaba, no, y del otro lado, no solo los cristianos, si vas a los de afuera, dicen, sí, porque es que Lutero estaba en contra de la iglesia, porque estaba haciéndose plata y por eso separó la iglesia. Ignorancia total del contexto histórico en el que Lutero apareció. Lutero no se enojó con el Vaticano porque estuviera pidiendo indulgencias para construir la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro. No, tiene otros componentes. Pero ¿qué es lo que hay? Un montón de ignorancia, un montón de desconocimiento. Entonces terminamos pidiéndole a Lutero y poniéndole a Lutero un montón de revoluciones y renovaciones que él nunca hizo, que nunca tuvo la intención de hacer. Y le echamos la culpa de que él fue el que hizo, él fue el que logró. No, mi señor y mi señora, por favor, al menos tenga la decencia de leerse un poquito de historia de la iglesia. Y así, Capi, con una gran cantidad de cosas más. Si me meto a los evangelios, te puedo mostrar otro montón de ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un comunicador de hoy? Católico, pues conocer la verdad. ¿Para qué? Para acompañar. ¿Acompañar qué? Pues las preguntas, son una característica, es un acompañante de preguntas. ¿Cuáles? Las que tenga la gente. ¿Sí? Porque hoy un montón de gente tiene supuestos, incluso un montón de católicos, tienen unos supuestos de la fe. Yo supongo que esto, yo creo que es esto, yo no sé qué es esto, pero yo lo hago. ¿Sí? En otras épocas de la iglesia, hasta la gente pagana conocía la iglesia, conocía los sacramentos, conocía las obras de arte, conocía las catedrales. Ahora ya eso no pasa. Bueno, un reto de los comunicadores católicos es eso, comunicar la verdad del Evangelio y acompañar las preguntas que tiene la gente. Y por eso el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium lo dice de una manera muy irónica y me fascina. Dejemos de responder preguntas que la gente no se está haciendo. Bueno, tercera característica, pues un comunicador católico sabe escuchar. Sabe escuchar. Porque de pronto tiene en su cabeza la idea de que la gente hoy se está preguntando, a ver, hoy la gente tiene dudas sobre la visita del Papa Francisco a Irak. Y resulta que no. Resulta que la gente tiene preguntas sobre la transustanciación. No entiende qué es eso. Cree que Jesús está más o menos de verdad, real, como le dijeron en la parroquia, pero no entiende qué es eso. Familia, la fe no es una mera racionalidad, pero la fe es razonable. Para eso le hace fe y razón de Juan Pablo II. O sea, la fe y la razón no se pelean. Entonces hay que dar razón de nuestra esperanza. Entonces hay que explicar nuestra fe. ¿Sí? Entonces hay que exponer la belleza de nuestra fe. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues estamos en los aerópagos actuales para que el comunicador sepa por dónde va la gente. ¿Qué es lo que se está preguntando la gente? ¿Qué dudas tiene la gente? ¿Sí? ¿Por dónde va el corazón de la gente? ¿Sí? Todas las cuaresmas es la misma pregunta, por ejemplo. ¿Cuál es el ayuno verdadero? ¿Cómo ayunar? Pues intentemos responder eso. Y si hasta ahora la gente se sigue haciendo la pregunta, es porque no lo ha entendido. Bueno, tratemos de buscar nuevas pedagogías para explicar eso. ¿Sí? La gente hoy por hoy se confiesa, pero no sabe cómo confesarse. Hay gente que hoy se declara católica, pero no sabe cómo hacerse la señal de la cruz. No sabe cómo orar. Y nosotros creyendo que las preocupaciones de nuestro tiempo son unas preocupaciones metafísicas, ontológicas, ontológicas, teológicas. No, resulta ser que son las preguntas que ya en esta época deberían estar superadas, pero no. Bueno, acompañemos esa realidad.
¿Cómo hacerlo? Pues estando allí. Y el comunicador católico que anuncia la buena noticia de Jesús debe estar allí. Ah, último punto. ¿Cómo lo hace? Con el lenguaje que habla la gente. Antes tú podías tener una enciclopedia, ¿no? Enciclopedia de Jesús, enciclopedia del cristianismo, ¿no? Desde que en Francia se empieza con esta tradición literaria de las bibliotecas y de las bibliografías así enormes donde tú entrabas, ¿no? Y descubrías todo el mapa del mundo en un solo libro, eso era antes. Ahora no, ahora tiene que ser a través de videos, de TikToks, de Reels, de videos de 15 segundos, de un minuto. Ah, bueno, con otro lenguaje. Pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué sí ha cambiado? Las maneras en las que se transmite ese lenguaje. Ya no desde la enciclopedia, no vamos a escribir artículos, ¿no?, de 90 minutos de lectura, que la gente no lo va a leer, sino que vamos a tratar de hacerlo en otro lenguaje. ¿Sí? Yo no veo videos de católicos, de teólogos explicando quién es Jesús, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos asumido que la gente sabe quién es Jesús. Y no es verdad. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo mataron? Hay un montón de gente que asume que el man que está en la cruz es Jesús, pero ¿por qué está ahí? Entonces hemos asumido, porque hemos creído que el mundo católico es el mundo de las parroquias. No, mi señor y mi señora. Ahí no se hace evangelización. Ahí se puede profundizar en el querigma, por supuesto. Pero evangelización es toda esa gente que está en la red social, sobre todo jóvenes, que tienen un montón de preguntas, un montón de búsquedas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que dar razón de nuestra fe a partir de esas características que me parecen importantes. Conocer la fe, escuchar las preguntas de la gente, responder esas preguntas y, último, el lenguaje. No ha cambiado el mensaje, lo dijo Juan Pablo II cuando entramos al nuevo milenio. El plan ha sido el mismo de siempre, el Evangelio. Lo dijo el Concilio Vaticano II, el pulmón de la iglesia es el Evangelio. Lo dice el Papa Francisco, hay que poner al Evangelio en el centro. Cuando volvemos al Evangelio, aparecen nuevas maneras de comunicar el mensaje. Bueno, el Evangelio siempre ha sido el plan, siempre ha sido nuestro mensaje, por supuesto. Ah, ¿qué ha cambiado? Bueno, los lenguajes, los lenguajes. Entonces no podemos asumir hoy que la gente entiende todo lo que nosotros estamos diciendo. No es verdad. Pues, no solo la gente que está en red social, sino que permitan advertirles también mucha gente que se sienta en sus bancas, en las parroquias, en las misas. Pero eso tocaría hablar de evangelización dentro de la iglesia. Propiamente fuera, está pasando eso. Y lo digo porque me ha tocado vivirlo. Y lo digo porque gente me pregunta. Hay gente que todavía no entiende un montón de cosas que predicamos y que asumimos que la gente entiende. Como el caso, por ejemplo, de la Virginidad de María. De hecho, gente que estudió teología me lo pregunta. Yo todavía no entiendo eso. Ah, bueno, entonces hay que acompañar esas preguntas. ¿Ok? Pero ahí iría mi respuesta. Espectacular, genial. Muchas gracias, Marco. Otra pregunta es si ya empezamos un proyecto en el que realmente nos enfoquemos en responder preguntas que la gente sí se está haciendo y quienes se atrevan a hacer esto empiecen a tener una comunidad en torno a esas preguntas. ¿Cómo sería la mejor manera para poder gestionar una comunidad saludable en medios digitales? ¿Sí? Que no sea, pues, por decirlo así, dañina, sino realmente que vaya bien, tanto de la persona que está detrás de la cámara como quienes lo leen y lo ven. La primera respuesta tendría que ser, la primera característica tendría que ser lo que el Papa Francisco le ha propuesto a la Iglesia desde el inicio, es la sinodalidad. Eh, ya no hay que hacerlo en nuestros parroquios, pero al menos si vamos a lanzarnos con propuestas en el continente digital, no podemos crear comunidades sin sinodalidad, es decir, sin caminar juntos. ¿Sí? Eh, no puede ser una comunidad en la que uno solo tenga el poder de la palabra. No, aquí hablamos todos. No puede ser una comunidad en la que uno solo tenga la verdad. No, aquí todos hablamos, debatimos, nos escuchamos desde el respeto, desde la caridad, desde el buscar caminos juntos. Entonces, ¿qué es una comunidad saludable en Internet? En un Zoom cuando se reúnen. Una comunidad en la que todos tengan, no la obligación de hablar, pero sí la oportunidad de levantar la mano y decir, oye, yo quiero opinar algo. No es
la comunidad catequética de la parroquia, donde hay un coordinador general y ese es el que da todas las formaciones, es el que prepara los retiros, es el que escribe esto, es el que pone el sirve el agua, pone el video billing, no. Es una comunidad más sinodal, es decir, una comunidad en la que todos son responsables de esa misma comunidad, del sostenimiento de esa comunidad. Entonces, serán saludables comunidades digitales en la medida en la que podamos encarnar y vivificar esta invitación del Papa Francisco a la sinodalidad. Todos caminamos juntos. Todos crecemos juntos. Aquí no hay uno que sepa más o uno que sepa menos en términos de conocimiento tecnocientífico. No, puede haber uno que haya estudiado un poco más, que tenga un poco más de profundidad, pero todos nos escuchamos. Otra cosa más, yo diría, y es, será saludable en la medida en la que no replique eh, cosas que solo pueden pasar en la presencialidad. ¿Sí? Vuelvo y repito, no es evangelización digital por ir a una cámara y repetir la catequesis que haríamos en la presencialidad. No, eso graba en vida y mándalo. Y que la gente lo vea cuando pueda. Hay que pensarnos otras maneras de interactuar como comunidad. ¿Cuáles pueden ser? Juntarnos a jugar desde Kahoot a propósito de un tema que hemos puesto, juntarnos a acompañarnos, a orar, juntarnos a dedicarnos únicamente a orar, juntarnos a leer la palabra juntos y todos proponer una reflexión a partir de la palabra del Evangelio del domingo, ¿sí? Juntarnos a otras cosas. Y va a ser seguramente una comunidad saludable si es capaz de integrar eh, a gente que de otra manera no estaría en la iglesia. Eso es una ventaja. Tú estás en Colombia, yo estuve en Panamá, pero estamos haciendo este momento un compartir, una comunidad. Entonces, comunidades saludables van a ser en el continente digital aquellas que sean capaces de entender esa realidad, de abrirse a esa realidad. ¿Sí? Yo no creo que sea comunidad digital que los que se reúnen de la pastoral juvenil se reúnan ahora por Zoom, porque eso es replicar lo que se podría hacer presencial. No, hay que inventarnos nuevas comunidades digitales, donde tú puedas estar allá en Alaska, y yo estoy aquí en Panamá y nos juntamos. ¿Para qué? Para hablar, para vivir la comunidad. Eso sí son comunidades digitales. Donde tú estés en una parroquia, encardinado, tengas tu proyecto pastoral, tengas tu cosa, pero te juntas con gente de otros países para interactuar desde sus propias realidades, para cambiar experiencias. Ah, eso es comunidad digital. Eso es hacer lo que la misma cultura digital nos propone. Si no, con todo el respeto, no es comunidad digital, no es evangelización digital, que los mismos que salían en la parroquia ahora se juntan en un Zoom. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, eso lo podrían hacer sin necesidad del Zoom. Y cuando se acabe la pandemia, seguramente se van a volver a encontrar en la parroquia. No, si ustedes quieren empezar en proyectos evangelizadores y pensar en comunidades digitales, tienen que pensarse en eso. Un gran ejemplo de esto es un proyecto mexicano que se llama Take Me Back. Ellos tienen un diseño gráfico impecable. Quien está detrás de esto es un diseñador gráfico impecable y han generado una comunidad internacional a partir de sus propuestas. Entonces, fíjense esa realidad. O sea, no es que ellos dijeron, no vamos a crear este proyecto para la gente de nuestra parroquia. Este va a ser el proyecto evangelizador de nuestra parroquia. No, vamos a crear un proyecto evangelizador. Y quienes lleguen aquí serán la comunidad digital. Ah, Marco, que yo pertenezco a la parroquia y entonces, bueno, bienvenido. Por supuesto. Ah, Marco, que yo no pertenezco a la parroquia, yo ni siquiera soy católico, bienvenido también. Ah, Marco, pero esto no es la comunidad solo en la parroquia. No, para eso la comunidad tendrá su suma aparte. Porque eso no es evangelización digital. Si queremos generar proyectos de evangelización digital pensando en comunidades digitales, tendremos que pensar en esto otro. ¿Sí? Yo he tenido un retiro a principio de la pandemia con 1000 y pico de personas donde he conocido gente de todas partes del mundo. Yo tengo un grupo de WhatsApp, que es mi propia comunidad, que se llama Pecher, donde hay gente de Venezuela, de Argentina, de México, de Estados Unidos, y nos juntamos a orar, a meditar, ponemos un tema, dialogamos todos, leemos libros juntos y nos sentamos a debatir desde las ideas del libro.
lo que entendimos, lo que no entendimos. Yo estoy ahí para guiar. Si de pronto alguien se sale del tema o se ve una pregunta muy compleja, estoy ahí para guiar. Hay gente de todas las nacionalidades y de todas las edades. Yo soy el más joven, por supuesto, pero hay gente de todas las nacionalidades y de todas las edades. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, no sé si estabas pensando en que te iba a responder esto, pero yo sí quiero hacer el acento. O sea, si tú estabas pensando en cómo hacemos para que la comunidad de la parroquia ahora se junte en Zoom, yo no tendría respuestas para eso. ¿Por qué? Porque ya las tienen, hagan lo mismo que han hecho siempre. Pero bueno, repito, si estás pensando en hacer evangelización digital, hay que crear otro tipo de comunidades. Y para eso está Telegram, para eso está Clubhouse, que ahora se ha puesto súper de moda. ¿Sí? Hay otros espacios donde puedes generar comunidades a partir, podemos llamarlo así, como parroquias virtuales, donde hay gente de todas partes. Bueno, y un día tal vez se junten a compartir el pan, a celebrar, ¿no?, juntos la palabra y el pan compartido, por supuesto. Pero ¿qué es lo que distingue a una de la otra? Que en esta está abierta, es de todos, es para todos. No es una comunidad de una parroquia que tiene una página de Facebook. Eso no es evangelización digital. ¿Cómo con eso? Es una, es una parroquia que tiene una comunidad de jóvenes que dijo, lanzamos un proyecto que esté en lo digital, que esté para la gente que no puede venir los domingos a misa porque está en pandemia o cuando no hay pandemia no pueden venir porque trabajan a esa hora. Médicos, enfermeros, bomberos, policías. Aún queremos una comunidad digital para ellos. Para la gente que no puede ir a ninguna misa los domingos porque trabaja los domingos. Diseñadores gráficos, gente de telecomunicaciones. ¿Ah? O queremos una comunidad digital para padres de familia que les cuesta venir a misa porque sus hijos todavía están muy pequeños y están bueno, queremos una comunidad de mujeres. No para las que ya están, sino para las que no pueden venir. Bueno, queremos una comunidad de sacerdotes digital, solo para curas, donde hablemos de cómo nos van las parroquias y tal. No, lo que pasa es que ese padrecito tiene la parroquia ya no, del otro lado de la ciudad. Bueno, queremos una comunidad para que él desde su casa se conecte y veamos toda la realidad desde nos juntábamos para que nos den una formación, nos juntémonos como hermanos. Bueno, fíjense todas las ideas que se me están ocurriendo en este momento, pensando en la idea de que comunidad digital no es repetir lo que ya hacemos en la presencialidad, sino buscar quiénes son esos otros que siguen estando fuera de la iglesia, esté o no esté la pandemia. Bueno, ahí está, ¿no? Hay gente de otros países que simplemente no pueden ir a misa, o que no tienen cerca una parroquia, o que por sus obligaciones no pueden. Bueno, vamos, comunidades de este estilo. Entonces, Back es un caso de éxito de esa posibilidad y al mismo tiempo yo les estoy hablando desde mi propia experiencia. ¿Qué he descubierto yo? Pues haciendo este retiro digital sobre el desierto en la cuaresma del año pasado, me encontré con un montón de gente que tenía búsquedas. Incluso me encontré con sacerdotes, con párrocos que están en el grupo, que necesitaban encontrarse con otra gente que no fuera la misma gente de la parroquia para desahogarse, para contar su historia, para decir, no entiendo esto del Evangelio, esto me preocupa. Me he encontrado con una cantidad de gente que tiene sus comunidades, que tiene sus espacios formativos, pero necesitan en lo digital otros espacios. ¿Por qué? Porque están hasta aquí de los Zoom para hacer lo mismo que hacen siempre. No sé si responde la pregunta, pero creo que eso es una intuición y creo que es un signo de los tiempos. Está perfecto, sí, creo que es bueno, hasta personalmente lo que tú dices de los sacerdotes, seguir en un lineamiento. El Papa Francisco algún día dijo, tienen que renunciar al siempre se ha hecho así. A mí esa frase me quedó marcada por siempre porque a veces en la iglesia caemos mucho en eso, es que siempre se ha hecho así y lo que tú decías, o sea, se da un paso diferente y todo el mundo o se rasga las vestiduras o hay un escándalo o se cuestionan, ¿no? Sí, y creo que la innovación no puede darnos miedo, o sea, eso es súper importante. Hablando de Tell Me Back y de su diseño, a mí me gustaría que tú nos contaras, porque es importante tener buenos criterios de diseño gráfico, enfocarnos en que a veces todos somos diferentes y a veces quien entra al feed de Instagram y lo ve bonito, lo sigue porque es bonito, ¿sí? Y porque está interesante, o porque vio algo de momento ahí que le gustó y le interesó y lo voy a seguir solo por una cosa, ¿sí? A veces entre miles de cosas que nos pueden atraer,
nuestro propósito como evangelizadores claramente es Jesús y Él es el centro, pero ¿por qué deberíamos tener buenos diseños, buenos criterios de diseño gráfico y no hacerlo como siempre se ha hecho? ¿Sí? Porque es importante que lo hagamos bien. Claro, mi sospecha, la mía, es que el primer error que tenemos es que nuestro contenido no es bueno. Y cuando tú ves contenido católico que tiene muchas interacciones y te vas a ver quiénes le han dado like, pues son los mismos de la pecera. Sí, los mismos de la pecera. Los mismos que creen en Dios, que creen en Jesús, que son católicos, que se bautizan, que viven su vida sacramental. Entonces, ya lo decía hace un momento, tenemos que conocer muy bien el contenido. Sí, mira, si nuestro contenido es bueno, no importa tanto si nuestro diseño gráfico no es el más óptimo. Pero si nuestro contenido es bueno, un fondo bien puesto, una buena letra, una gruesa, una delgada, tal, es suficiente para que ese mensaje le todo. Porque también puedes tener un diseño gráfico súper brutal y que si el contenido es una frase de un santo y no es nada, pues eso no dice nada. Entonces, tengo esas dos hipótesis. La hipótesis de que en muchos espacios nuestro diseño no pega, no porque sea bonito o sea feo en términos de diseño gráfico, sino porque el contenido no dice nada. Son frases no, de San Agustín ahí puesta ahí. Feliz día de San Agustín. Pero si pensamos en otro tipo de contenido, pensamos en San Agustín, por poner un ejemplo, ¿no? Hablemos de la caridad desde San Agustín, ¿sí? ¿Cómo piensa San Agustín el amor? Cómo piensa San Agustín el encuentro con Dios? Yo te buscaba por fuera y tú estabas por dentro. Man, expliquemos eso en tres ideas claves. ¿Sí? Agarremos Fratelli Tutti y en vez de copiar la frase sota de Fratelli Tutti con el número al final, pongamos un enunciado. ¿Cómo ser hermanos en una cultura, en esta cultura? Y explicamos los conceptos básicos de Fratelli Tutti. O sea, nuestro contenido teológico es de una calidad increíble y hay tantos recursos. Todas las semanas hay comentarios bíblicos del Papa Francisco en los miércoles de audiencia general y en el Ángelus. Y siempre dice una cosa bien interesante. Ahí está el contenido. El contenido ni siquiera lo tenemos que inventar y rebuscar. Está ahí, en Internet. Ya está el contenido. Ahora, ¿cómo lo presentamos? Bueno, no puede ser, agarremos la frase y pongamos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que tener como diríamos, con un buen discernimiento en cuanto al contenido que queremos compartir. Si el contenido es bueno, tenemos el 50% hecho. Lo segundo es que los criterios de diseño son tan importantes porque, para usarlo en términos de los evangelios, es la vasija de barro donde metes el vino nuevo. Así de importante es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo básico, saber, por ejemplo, cuáles son los dos colores que este año van a predominar según la tendencia. Ah, bueno, eso es importante saberlo. ¿Cómo se combinan las fuentes? Una gruesa, una delgada, perfecto. ¿Cómo se usan las imágenes? ¿De dónde descargo imágenes? Gratuitas, de alta calidad. Hoy hay gente que hace cosas en redes sociales que no tienen ni idea de dónde descargar imágenes. Y hay un montón de banco de imágenes gratuitas de alta definición. Entonces, fíjate que el criterio de diseño gráfico no solo afecta a si es bonito o no es bonito, sino afecta a cómo enlazamos nosotros el contenido bien hecho, bien preparado, bien fundamentado que tenemos con la belleza. Así de simple. Es bello esto que presentamos. O sea, la iglesia tuvo por miles de años el arte preciosísimo. Piensa en el barroco, por ejemplo. Piensa en las catedrales góticas. Todo eso era arte y con el arte la gente entendía que si la catedral iba hacia arriba, pues eso significaba que cuando tú entrabas al templo mirabas hacia arriba, elevabas tu alma a Dios, sin tener que usar palabras. Ah, pues lo mismo habrá que hacer en las redes sociales. Necesitamos gente que sea capaz de entender que lo que la gente va a ver de inmediato tiene que hacerle entender el contenido profundo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con criterios complejos? No.
con que uses un buen color, una buena paleta de colores, dos tipografías, no 50 tipografías, donde tengas buenas imágenes de alta calidad, tienes al menos tres cosas esenciales y básicas para hacer una buena evangelización digital. Es lo que, no sé si, o sea, tendría que ser otras cosas más técnicas, pero creo que eso no es tu preocupación en este momento. Sí. Listo, por último, un fenómeno que yo siento que está como muy presente ahora, es que quisiera preguntarte por qué crees tú que pasa, sobre todo en estas épocas en que estamos como, pues, esperemos en la cola de la pandemia, sí, con esperanza ya por el tema de la vacunación y bueno, todo. ¿Por qué crees que una persona que va a la iglesia a una Eucaristía presencial tiene que primero escuchar a un laico católico explicar su comentario del Evangelio para poder entender la Eucaristía porque al Padre no le entiende? ¿Sí? Porque muchas personas están ahora sentadas viendo un comentario, ¿sí? De laicos, ¿sí? De predicadores, para poder entender la misa a la que van a ir a la media hora, a la hora, de un sacerdote que estuvo muchísimos años en un seminario. El Papa Francisco decía en un retiro que hizo con los sacerdotes hace mucho tiempo que además de todo debían tener compasión y misericordia con los fieles, ¿sí? Contaba una historia de un señor que se salía a fumar mientras el padre daba la homilía. ¿Por qué? ¿Por qué un laico puede llegar a hacer entender lo que la persona quisiera entender en la Eucaristía? La Christus View, si no me equivoco, numeral 86, si no me equivoco, 86 o 44, nos habla de que los jóvenes le piden a la iglesia liturgias que tengan que ver con su vida cotidiana. Y yo creo que eso le pasa no solo a los jóvenes, sino a un montón de gente, que cuando van a la Eucaristía no tienen por qué saberlo. Para eso está el pastor ahí, para ayudarlos a conectar la celebración del pan y la celebración de la palabra en conexión con la vida. Entonces, lo que muchas veces ha pasado es que las homilías no conectan. O sea, yo tengo experiencias de haber ido a Eucaristías donde el sacerdote habla de lo que fue, lo que hizo la semana pasada en el supermercado y a quién se encontró. Con todo respeto, a mí eso me sabe a poco y no me interesa. Yo vengo aquí a celebrar la palabra y a comer la palabra. Sí, ambas cosas que el Concilio Vaticano nos dejó. Entonces, ¿cuál es la crisis que tenemos? Que nuestros pastores, como ya asumen que la gente que está ahí sabe, y como ya asumen que la gente que está ahí, porque ellos son curas, los va a escuchar, pues no se van a la tarea de preparar. Y por eso Papa Francisco de Evangélica critica eso con total contundencia. ¿Cómo es eso de que los sacerdotes no preparen su homilía? Tienen que ser homilías cortas, precisas, porque aclaro una cosa, el espacio litúrgico de la Eucaristía no es para hacer un estudio bíblico. Por eso estaría genial que la gente pudiera, antes de ir a misa, ir a YouTube, descubrir, hay un montón de estudios bíblicos bien hechos, no los comentarios de 10, 15 minutos, con todo respeto, sino estudios bíblicos, hay recursos en Internet, hay libros donde uno puede leer el texto y estudiarlo de tal manera que prepare el corazón para que, yendo a misa, celebre la palabra. Pues es entendible que en la teología sacramental católica el espacio eucarístico no es un espacio de estudio bíblico, no, es un espacio de lección divina, que es distinto, de catequesis bíblica. Pero es que ni eso, en muchos casos. ¿Sí? Yo he estado en homilías donde el cura no, ni siquiera, se nota que ni siquiera sabe cómo explicar el texto. Entonces, ¿cuál es la crisis que tenemos? Que nuestras liturgias en muchos lugares, para no generalizar, en muchos lugares no conecta la vida de los fieles, la vida cotidiana de los fieles con lo que se está celebrando. Y segundo, encontramos espacios litúrgicos donde no se estudia la palabra, porque por teología sacramental católica la liturgia no es el espacio para estudiar la palabra, pero es que ni siquiera se hace lectura divina. Ni siquiera se dan tres claves esenciales para entender el Evangelio. Ni siquiera se dan pistas para orar. Ni siquiera se dan elementos esenciales para entender cómo la palabra se encarna en mi vida cotidiana. No hay eso. Hay un cuento, un chiste, una broma.
¿sí? Yo no le exijo a los sacerdotes que expliquen el griego, koiné y las conexiones intertextuales que hay, porque eso va para un estudio bíblico. Y entiendo que el espacio litúrgico no es para eso. Pero lo nuevo que pido es que, es que ayuden a la gente a conectar eso que acaban de leer con su vida. Vamos a leer la transfiguración en el segundo domingo de Cuaresma. Entonces, ¿cómo vamos a explicarle eso a la gente? Bueno, hay que tener una catequesis profunda, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Y lo decía hace un momento, que hay un montón de sacerdotes que en algún momento de su vida pensaron que no iban a estudiar teología porque ellos querían ser pastores y se desconectaron de la teología y no estudian teología. Y eso da pena, porque cuando tú los escuchas, cuando uno que ha leído un poquitito más, escucha los y dice, este tipo está, ahí sí está haciendo una fake news con toda. ¿Y qué es lo más triste? Que la gente dice amén, porque no tienen idea. Porque como la gente tampoco se dedica a eso, y la palabra como que más o menos poco, ¿sí? Quienes han escuchado a estos laicos, a esta gente que hace estudios bíblicos, de pronto está un poco más preparada. Pero quienes no dicen amén, y qué homilía tan bonita del padrecito, y tienen fake news. ¿Por qué? Porque eso no es lo que dice el texto, porque eso no es, esa no es la teología del Evangelio, porque el texto en griego dice otra cosa. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el sacerdote? A mi humilde opinión es, obviamente, hacer el estudio bíblico y después de tener todo el estudio bíblico hecho, dar la punta del iceberg. ¿Sí? No le vas a ir a decirle a la Benita, mire señora, el griego que utiliza el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando dice tal palabra, cuando dice, no sé, tentaciones, menos y menos. No, no, porque eso es para un espacio formativo. Pero al menos dile que tentación desde el Evangelio de Marcos significa, ¿no? Que alguien pase por una prueba para saber cuál es su proyecto de vida. Porque eso tiene sentido. Y la gente cuando sale de mí se dice, ah, es que la tentación, ah, ya entendí. ¿Sí? Yo no te pido que me expliques todo el componente teológico, bíblico, exegético que hay, porque hoy digo, la liturgia no es para eso. Pero al menos te pido que cuando vayas a hablar, ayudes a que la gente, cuando se come la palabra, entienda qué se está comiendo. Es más, fíjate la fórmula litúrgica que tenemos nosotros. No sé si me fui a la pregunta, pero fíjate la forma litúrgica que tenemos nosotros. Tu palabra bastará para sanarme. Pero lo decimos como papagayos. Tu palabra bastará para sanarme. Y cada vez que yo escucho eso digo, cuando el cura no ha hecho una buena reflexión, digo, ¿qué palabra va a sanar a esta gente si no entendió nada? Acabamos de decir que tu palabra bastará para sanarme, pero ni siquiera yo he entendido cuál es la palabra que el Señor me ha dicho hoy para sanarme. Desde ese principio litúrgico y catequético deberíamos hablar. Entonces, ¿por qué los laicos y por qué el pueblo de Dios ha tenido que recurrir a estos estudios bíblicos antes de la misa? Por una razón lógica. Porque cuando van a misa, en muchos lugares, la homilía no tiene nada que ver con la vida. Y son una hora, ¿sí? Si el Padre tiene misericordia, una hora de cuentos, de chistes, de conexiones sin lógica. No, necesitamos predicadores teólogos y teólogos predicadores. Háganme un favor, sacerdote, siéntese, estudie. Después de hacer todo el estudio, saque las 3 ideas básicas, esenciales del Evangelio, agótelas, téngalas presente cuando vaya a predicar. Haga su predicación a partir de eso. Deje preguntas para que la gente se la haga en su casa. Invite a la gente a leer el Evangelio en su casa después que sale de misa, para que cada uno pueda hacer su propia reflexión y la encarne. Pero es que hemos perdido la catequesis en ese sentido y la predicación en muchos espacios es deplorable. Y lo que más me enfurece a mí de esto es que la gente dice amén. Cuando el padre ha predicado con todo el respeto del cariño unas fake news. Cuando el sacerdote es amigo mío, yo me atrevo a acercarme y decirle, oye, esto que dijiste no es correcto. Por ahí alguna vez un padre hablando de Pablo dijo una cosa que Pablo nunca dijo, y yo me la acerqué y le dije, hey, te quiero con la vida, daría la vida por ti. Bro, pero no digas eso, porque es mentira. Ah, pero como tú eres el chamán, el sacerdote, el dueño de la verdad, esta gente te dice amén. Pero eso es irresponsable. Y te lo digo con todo el cariño del mundo, y me dijo, no, pues tienes razón. Y dije, mira, necesitas bibliografía, necesitas, aquí te mando. Pero no puedes 3 minutos antes de la misa, vestirte rapidito, leer la Biblia y decir, ah, bueno, voy a hablar de esto, y salir a decir disparates.
Marco, es que los sacerdotes estamos muy ocupados, pero es que mira, bueno, armen un grupo de gente que les ayude, que les colabore, que no sé, vale, deleguen funciones para dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es la formación del pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios hoy está deformado, sin formación, en gran medida, con todo respeto, es porque tenemos un clero que tampoco está formado. Lo mismo que pasaba al final de la Edad Media con los sacerdotes del clero alto y del clero bajo. Un montón de sacerdotes que no tenían formación teológica y que lo que hacían era que el pueblo de Dios tuviera ideas supersticiosas, mágicas de la fe. O sea, sí se separó el clero alto, el que sí sabía, el que estaba bien formado, y el clero bajo. Esto hoy sigue pasando. ¿Por qué? Porque cuando la gente está en los seminarios y cuando va a las facultades de teología se hace lo de, no, esto que estoy estudiando es un prerequisito para lo importante es que me ordenen, lo importante no es saber teología, no, el muchacho de Dios y la pastoral es la teología puesta en acción. ¿Cómo que usted no sabe los elementos básicos de la Biblia? Si es que usted va a predicar la palabra, si es que usted va a celebrar el banquete de la palabra celebrada y la palabra masticada, comida. O sea, es un escándalo que grita el cielo. Entonces yo agradezco definitivamente a la cantidad de laicos, de laicas, de biblistas, que hoy por hoy acompañan estos espacios de formación. Puedo mencionarte gente cercana, como el padre Fidel Oñoro, que todos los días y todos los domingos tiene su ejercicio de formación bíblica, dominical, donde explica el Evangelio, de tal manera que cuando yo voy a misa, yo voy preparadísimo. Ya mi corazón está preparado, ya puedo celebrar con mayor hondura, ¿no? La palabra, porque es como que me invitan a una fiesta para celebrar el cumpleaños de Kate, y yo no sé para quién es Kate, ni sé para cuántos años cumple, entonces yo no me he preparado para celebrar. Pero si yo sé de qué me van a hablar en esa fiesta, de qué me van a hablar en esa celebración, a ver, me preparo mejor. Y cuando estoy ahí, puedo celebrar como. Es como que me inviten a ir a un partido de fútbol y yo no sé a quién juegue, ni por qué es importante el partido, ni a quién voy. Ah, bueno, pues yo miraré el partido, pues como un espectador más. Pero si me preparo, si siguen más tarde, si me... Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, de verdad, agradezco a muchos que ya hacen ese ejercicio. Fray Javier, por ejemplo, que es un fraile franciscano, que tiene proyecto bien interesante en YouTube de estudio bíblico. Eh, por ahí algunos otros laicos, Pacho Bermeo, por ejemplo, hace el mismo ejercicio. En un montón de páginas de internet encuentran estudios bíblicos. Repito, no reflexiones ni homilías de los evangelios, sino reflexiones profundas para que luego tú, con esos insumos, puedas armarte una homilía que responda a los evangelios. Por ejemplo, también el padre Salomón en el Minuto de Dios en Bogotá, recuerdo sus misas con mucho cariño, con todo respeto, era la misa a la que iba porque era el único que para mí tenía una homilía que digo, ah, bueno, esto sí, este man se nota que la prepara, además porque luego me lo confesó, que la preparaba, tiene sentido, ¿no? Entonces, no sé, tratemos de entender que esto es importante y que esto urge. Y la razón última, porque el clero eh, se haya dado a, o esté sufriendo la realidad de que el pueblo de Dios le toca ir a otros espacios para formarse es porque su homilía, su espacio catequético no responde a las exigencias de la gente. Expliquemos la palabra, comentemos los evangelios. Mira, ahí está la patrística, la patrología, los padres de la iglesia lo entendieron muy bien. Todos los comentarios de los evangelios, los sermones eucarísticos de Norman, ahí están, ¿sí? O sea, miren cómo lo han hecho otros. Pero a veces me doy cuenta que, con todo respeto, la iglesia ha ordenado a un montón de gente que no estaba preparada. Puede tener mucha vocación, yo no estoy negando eso. Puede tener una profunda relación con Dios, yo no estoy negando eso. Pero esas dos cosas tienen que ir alineadas con una correcta formación teológica. ¿Para qué? Para saber traducir lo que creemos por fe al lenguaje, a un lenguaje que sea entendible por nuestra gente. Porque hasta donde yo creo, ningún sacerdote tiene la intención plena de que su gente salga de misa sin entender nada. Yo espero que no. Yo creo que todos tienen el deseo de que todos se apasionen por Jesús, de que prediquen el Evangelio, de que vivan de acuerdo a los valores del Evangelio. Pero eso solo se va a lograr si se forman, ¿no? El clérima y la bendición del obispo no es garantía de una buena formación teológica. Háganlo, exíjanlo en donde no lo hay.
tengan esa mentalidad desde el día uno en el que están en el seminario. Estoy estudiando esto porque esto me va a hacer mejor pastor, porque ser teólogo me va a ayudar a servir mejor a mi pueblo, a mi gente, a responder sus preguntas. Y si no le presto la debida atención a esto y creo que mi trabajo va a ser obrera oveja y la confesión, he perdido el año. Bueno, creo que me extendí con esto porque tocaste una cosa que hay guardada en el corazón, pero para mí esta es la razón última por la cual el pueblo de Dios ha tenido que ir a escuchar comentarios de laicos y de laicas, porque es que cuando va a la Eucaristía, como dice la Christus Vivit, la liturgia no conecta con la vida cotidiana de la gente. Y la palabra responde a la gente. Solo que nos hemos quedado con un buen par de fake news de algunos sacerdotes que nos hacen creer que no. Muchísimas gracias, Marcos. Tú has sido, bueno, mejor, más profundo de lo que yo hubiera pensado, y lo digo a nivel personal, que creo que deberíamos tener estas charlas más seguidos. Muy interesante poder escucharte y profundizar en una realidad que no solamente es digital, sino que realmente responde a, a las necesidades de muchísimas personas que se están preguntando un montón de cosas, como tú dices, si teólogos se siguen preguntando sobre la virginidad de María, pues imagínate lo que hay detrás de eso, hay un montón de preguntas todavía. Y también es cómo las estamos respondiendo, ¿no? Porque como yo te entiendo, quizá no te entiende mi mamá, o quizá no te entiende mi abuela, o bueno, sí, es también eso, y te agradezco muchísimo por todo. Gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, de verdad, mil gracias, y bueno, ahí te estaré contando cómo nos va con esta súper entrevista. Buenísimo, buenísimo. Gracias por el espacio. No tengo todas las verdades. Espero con esto inspirarlos a que ustedes piensen sus propios caminos, propuestas, maneras, que esto les sirva más que como una clase de evangelización digital, como algunos presupuestos que yo en mi experiencia he sentido que son importantes, pero que cada uno sepa completar lo que yo he dicho con su manera de pensar, de sentir, de actuar y desde ahí seguir construyendo puentes, que es lo más importante. No se les olvide eso. Hagan evangelización digital en red, con otros. Apóyense. Eso es súper importante. Nada, que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad de charlar aquí, Cata. Ahora hablo con muchísimo gusto.